Ok, buenos días a todos. Iniciaremos entonces esta sesión que corresponde a la planificación de los costos. Planificación de los costos. En este minuto justo está entrando gente, así que permítanme aceptar y ahí parto nuevamente. Ya, ahora sí, la planificación de los costos. La planificación de los costos es realmente algo bien entretenido, al menos para los directores de proyectos. Resulta ser muy apasionante el meterse en el mundo de los costos porque nos permite dimensionar más o menos cuánto cuesta un proyecto y en la medida que se va ejecutando uno va viendo qué tan lejos o qué tan cerca estuvo de su estimación y eso de alguna manera uno lo hace sentir bien y a veces al revés, no lo hace sentir tan bien porque uno dice, pucha, podría haber cobrado 2 veces más porque en realidad estoy quedando corto con lo que solicité, por lo tanto me queda como lección aprendida en un proyecto futuro poder hacer una mejor ubicación del proyecto. Entonces, claro, cuando uno parte perdiendo. Eso efectivamente es así porque tiene brechas en el juicio experto o se asesoró, como está recién partiendo, no tuvo una buena asesoría muy de cerca y eso hace que su estimación más bien subdimensione más que sobrevalore los precios. Por otro lado, cuando uno parte proponiendo y entra en una especie de competencia con otra empresa o con otro adversario que están en lo mismo, procesos de licitación, por ejemplo, uno los gana en función de los costos. Y una forma de reducir costos es reducir el número de reservas que uno tiene por contingencias, por ejemplo. Entonces, en la medida que uno no maneje bien esas contingencias y qué contingencias rebajar, puede que le pase el efecto, el síndrome del novato, que finalmente cuando parte haciendo su primer proyecto no le sale muy, eh, con muchas utilidades, pero le sale con mucha curva de aprendizaje, o sea, con ese proyecto, independiente que no haya ganado lo que hubiese querido ganar, se va con un acervo importante de conocimiento y también de práctica respecto a ubicación de proyectos. La clase de hoy, de alguna manera, se orienta en estos tres escenarios, el 7.1, 7.2, 7.3, y si se dan cuenta, claro, los costos tocan solamente a 2 de los 5 grupos de proceso. Costos no tenemos al inicio. Recuerden que en el acta de constitución que está al inicio, en el grupo de procesos de inicio, es una estimación somera, no hay ninguna técnica para eso. Por lo tanto, no entra dentro del grupo de inicio. Luego viene el grupo de planificación, y ahí sí, porque ahí es donde se planifican los costos. Luego viene el grupo de ejecución, no hay ejecución de costos, eso que les quede súper claro, no hay ejecución de costos. O sea, en el grupo de ejecución no hay ninguna actividad asociada a costos. Luego viene el grupo de seguimiento y control, y eso sí, uno planifica para ir controlando los costos. O sea, uno planifica en función de una línea base de los costos, y a partir de eso dice, bueno, estamos hoy 15 de junio, deberíamos tener gastado 100 unidades monetarias, estamos gastando 120, estamos pasados con 20. Eso significa que estamos excedidos en lo presupuestado para el 15 de junio. Ese es el nivel de detalle que debería tener cualquier director. O sea, si usted le preguntan en estas reuniones o en reuniones de pasillo o conversaciones de pasillo cómo va el proyecto, en realidad esa persona que le está preguntando, que seguramente su jefe, no es formal, le está preguntando qué ocurre con la línea base el costo, qué ocurre con la línea base el tiempo, y qué ocurre con el alcance del proyecto. En esos términos le está preguntando cómo va. Y ese cómo va significa que usted debería decir, bueno, hasta el minuto tenemos 15 personas trabajando, estamos con un desfase de más o menos 20 unidades. A ese nivel de detalle uno debería tener clarito en qué nivel va de avance el proyecto en términos de ejecución. La próxima semana se incorporan 15 personas más o 15 viejos más que nos hace un total de, no sé, 200.000 unidades monetarias. Aquí los valores que yo estoy dando da lo mismo. Lo que estoy tratando de señalar es que el director de proyecto tiene que tener muy de cerca esos números. ¿Cuántas personas está utilizando? ¿Cuántas personas están en la ejecución del proyecto? ¿Y cuánto es lo que lleva gastado? Versus lo que debería llevar gastado. Y ahí puede tener novedades positivas como también negativas. Que ha gastado más o que en realidad ha estado generando ahorros y eso también es muy bueno.
Por lo tanto, de eso vamos a hablar en esta sesión. Aquí tenemos la parte 7.1 que corresponde a planificar la gestión de los costos. Y ahí tenemos qué necesito para hacer esto, lo que requiero para hacer los costos. Entonces, lo que se requiere, el plan de gestión del proyecto, la acta constitución, factores ambientales en la empresa y activos de los procesos de organización. Esto que tenemos en esta plantilla, ¿cómo se dice? En esta matriz, es lo que uno debería ocupar para ir respondiendo a aquellas preguntas de test, les insisto, del PMBOK. Trabaja principalmente preguntando de cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cuáles son las herramientas y técnicas. Entonces, esto les permite ir respondiendo a ese tipo de preguntas. Luego veamos lo que sigue. Bueno, pero ¿qué es estimar los costos? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, es hacer aproximaciones de cuánto costarán los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Por supuesto que esta estimación de los costos no tiene nada que ver con cómo serán tratadas las desviaciones de los costos. Yo recién les comentaba esta conversación de pasillo que usted tuvo con su jefe. Él le está preguntando de alguna manera el cómo va, le está preguntando por las desviaciones. Pero la estimación de los costos no tiene nada que ver con eso. O sea, la estimación de los costos no determina cómo usted va a tratar esas desviaciones de los costos. Solamente estima los costos y va controlando, pero no establece el cómo se va controlando. ¿Qué elementos o cuáles son las partidas presupuestarias que uno espera que aparezcan en los costos? Bueno, mano de obra, materiales, equipamiento, arriendos, viáticos, por ejemplo, compromisos financieros que tiene que ver porque para una parte del proyecto seguramente usted se endeudó y esa deuda significa ir pagando mensualmente una cuota, a eso se refiere, compromiso financiero. Reservas para contingencias o imprevistos. Y aquí hay que tener cuidado con los conceptos porque el PMBOK hace una diferencia entre contingencia e imprevisto, así que irse con cuidado con el concepto de contingencia e imprevisto. Vamos a ver que más adelante, en esta misma clase, que hay una diferencia entre ambas y hay dos tipos de reserva. Una la maneja la dirección y otra la maneja el proyecto. Pero eso lo vemos un poquito más adelante, pero desde ya les adelanto que no son sinónimos, ¿sí? No son sinónimos, es importante que lo consideremos. Al momento de hacer su trabajo de título, nosotros estamos en toda una línea de que todo tesista deba desarrollar su evaluación económica del proyecto. Por lo tanto, cuando uno hace la evaluación económica del proyecto, lo que hace es valorar mano de obra. ¿Cuál es la mano de obra? La mano de obra del tesista. Y yo les decía, mano de obra tiene que ver con cuántas HH usted se involucró en el proyecto. Digamos que son 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, y cada uno sabrá. Y esa se multiplica desde 0,7, 0,8 UF, por ahí, o 0,5, bueno, va a depender de qué nivel de expertise tenga con relación a la materia, y eso estaría dando la mano de obra por HH. O sea, uno le pone un valor a su hora, y esa hora es la que se pone ahí. También materiales, pero en general en los trabajos de título los materiales son prácticamente, ¿cómo se dice? Son marginales. ¿Qué significa marginales? Que no son tan importantes en términos de unidades monetarias, en cuanto a magnitud. O sea, estamos hablando de una resma, estamos hablando a lo mejor ni siquiera de una resma porque ahora se está entregando todo en forma digital. Estamos hablando de paquetes de conectividad que son difíciles de hacer una trazabilidad, que efectivamente cuánto puedo cargar a este proyecto. Por lo tanto, materiales se deja como que fuera del análisis de evaluación económica de un trabajo título. Equipamiento, sí, pues equipamiento, si usted hizo una medición de ruido, una medición de radiaciones ionizantes o cualquier tipo de medición, tiene que considerar cuánto le costaría rentar ese equipo. Estamos claros que ese equipo es de la universidad, pero usted se supone que esto lo va a hacer en forma independiente y tiene que cuantificar cuánto es el valor por el cual usted debería cobrar
como mínimo por el proyecto que acaba de desarrollar como trabajo de título. O sea, buscar en el mercado, porque el mercado tiene para todo, cuánto es el valor promedio en que se arrienda un equipo que esté calibrado, y ese vendría siendo más o menos un estándar que usted debería incluir como arriendo de equipo. No compra, porque ningún proyecto va a ser capaz de comprarle un equipo, un sonómetro integral, son carísimos, no resiste análisis, pero arrendarlo perfectamente. Por eso aparece el concepto de arriendo. Entonces, arriendo, si el equipamiento es muy caro, entonces se arrienda. Si no es muy caro, se podría comprar, porque, por ejemplo, hay algunos Polar que son relativamente baratos y que podrían ser cargados al proyecto. Un laptop relativamente barato se puede cargar al proyecto, y después, por supuesto, ese equipamiento queda para la persona que desarrolló el proyecto. Entonces, ahí va a depender de cómo maneje usted su análisis de costo, pero todos los trabajos de título, de hace ya como 2 años, deben llevar su evaluación económica. Esta clase es crucial para entender cómo valorizar los proyectos de trabajo de título que ya están a puertas de poder presentarlos a fines de mes, me parece, de acuerdo a lo que escuché en el último consejo de carrera. Compromisos financieros, yo creo que ahí no tendrían por dónde, porque se supone que lo van a hacer con capital propio o con capital prestado a sus papás, no sé, eso ya depende de usted, pero que se vayan a endeudar para hacer su trabajo de título lo veo poco probable. Reservas para contingencia, sería deseable, y ahí vamos a ver algunos tips más adelante de cuánto es más o menos lo que uno debería dejar como reserva para contingencia. Eso de avanzada. Aquí tenemos nuevamente la estimación de los costos. Generalmente cuando uno dice, bueno, estoy estimando costos, ¿cuáles son los rangos? ¿Cuál es el rango de estimación? Bueno, va a depender. Aquí hay algo muy clave. La clave es la siguiente. Si hay mucha incertidumbre respecto a la estimación de los costos, el rango se puede disparar. O sea, perfectamente el rango puede ser más o menos 70%. O sea, fíjense lo que estoy diciendo, más o menos 70%. Y claro, eso puede ocurrir porque si alguien, no sé, le dice, oye, ¿cuánto me cobras por hacer un cierre perimetral de esta planta de refinería que está en Bio Bio? O sea, estamos aquí en Valparaíso o en Viña, y me están pidiendo que haga una estimación de un cierre perimetral que más encima ni siquiera está en la región, y me lo están pidiendo para pasado mañana o mañana. Entonces, claro, el nivel de incertidumbre es notable, y por lo mismo, entonces, el margen o el error o el rango de estimación también va a ser notable. Y notable significa 70%, es casi, no digo una aberración, pero es casi como que no tiene muy claro qué es lo que va a hacer. Y eso es lo que ocurre al inicio de los proyectos. Uno, la verdad, que no tiene muy claro lo que va a hacer porque el mandante no es claro en lo que él también quiere hacer. Por eso es que es importante que, previo a la estimación de los presupuestos, usted inmediatamente, con mucha honestidad, señale, mire, más o menos va a salir, supongamos, 10 millones, pero con un rango de estimación del orden del 70%. Entonces, con eso está forzando a que el mandante le diga, oye, pero estamos hablando 70%, es demasiado. Bueno, entonces sentémonos a conversar con qué realmente quiere, porque el cierre perimetral puede ser simplemente un enrejado, como que puede ser un conjunto de alarmas que suenen, no sé, 1000 alarmas falsas por semana, y eso puede hacerse con tecnología. Si se dan cuenta, el cierre perimetral da para mucho. Por eso es que, entonces, al decirle el 70%, de alguna manera está forzando a la contraparte que se siente con usted por lo menos un par de horas para poder dilucidar qué es lo que realmente quiere. O sea, lo que está haciendo ahí es capturar el conjunto de requerimientos que quiere el cliente. O sea, no las expectativas del cliente. Usted tiene que ser capaz de aterrizar las expectativas del cliente a través de un conjunto de requisitos, requerimientos. Entonces, claro, ahí perfectamente va a poder bajar sin ninguna dificultad de un 70% a un rango de un 15 o un 20%, que es bastante más razonable. Entonces, una estrategia como para forzar esa reunión es decirle un presupuesto, pero con más o menos de error de un 70%. Ahí cualquiera se asusta y le dice, ya, ok, juntémonos en una hora más o media hora más, por último por Zoom, y lo vemos, para poder afinar y tú puedas tener una estimación con un rango más acotado, porque
se nos va de las manos un 70%, o sea, perfectamente podemos pasar desde números azules a números rojos que después no vamos a tener cómo responder. En general, rangos de estimaciones los hay, ¿sí? Los anglosajones son buenos para poder poner todo en métrica. La norma ISO establece algunos estándares de rangos. También hay unos que son, como decía, normas anglosajonas, pero nosotros estamos en Latinoamérica, estamos en Chile, por lo tanto no me atrevería a recomendar ninguno de ellos. Nuestra cultura es distinta. Entonces, en términos generales, las recomendaciones siempre acompaña un presupuesto de más o menos el margen de rango de error. De esa manera logra que la contraparte se involucre un poquito más en lo que está pidiendo y sea más claro en lo que está pidiendo. De lo contrario, nos pueden aparecer una cantidad de costos que no teníamos considerados por la falta de información inicial. En términos generales, entonces, para estimar los costos tenemos siempre herramientas, todas las que están aquí, las vamos a recorrer hoy día, pero si ustedes ya están visualizando y me están siguiendo la clase, se están dando cuenta que prácticamente se está repitiendo la clase anterior. Y claro, hay herramientas que se están utilizando y sirven para ambos. Por ejemplo, lo que veíamos en la clase y salió en el control, estimación por analogía, estimación paramétrica, esas son conocidas y son exactamente iguales. La estimación por tres valores, que también apareció en el control. Análisis de reserva, eso ya es nuevo. Costo de calidad, eso también es nuevo. Software de estimación de costos, eso también es nuevo, forma parte de esta clase. Y análisis de propuesta de licitación también. Bueno, no hay mucha novedad, solamente vamos a ir haciéndonos cargo de las novedades porque el resto se hace exactamente igual que lo que hacíamos para la estimación de los tiempos. O sea, en vez de estimar tiempo, ahora estimamos costos. Y con la misma herramienta, eso es lo que se está señalando ahí. Las salidas, bueno, es la estimación de los costos. Ahí aparece la base de los estimados y nos establece los costos que efectivamente se pueden cargar al proyecto, que son parte del proyecto. Vamos a comenzar entonces con las técnicas. La primera es la técnica del juicio experto. La técnica del juicio experto uno la puede buscar, como les decía anteriormente, en su propio equipo. Si el equipo tiene la expertise, la busca ahí. Pero si no, la sale a buscar. Y salir a buscar significa, si usted está en una organización de tipo funcional, con los gerentes funcionales. Si está en una organización de tipo proyectizada, tendrá que hablar con el director de proyecto para que le asigne algún juicio experto. Luego, dentro de las técnicas, hay técnicas que requieren el juicio experto. Por lo tanto, ahí no confundirse que el juicio experto es distinto a algunas técnicas que vemos más abajo. Usted tiene que pensar, ¿esta técnica requiere del juicio experto? Si la respuesta es sí, entonces una variante del juicio experto. Es un poco para ayudarlos a responder en el próximo control. Este control es un control de 10 preguntas. Es un control que si usted estudia esto a conciencia, debería ir a un 100 porque son 10 preguntas que están dentro de lo que yo comento en la clase. Las respuestas no las va a encontrar en las slides, las respuestas están en lo que yo voy declarando, así que si estudia exclusivamente de las slides, no le va a ir bien en los controles, y a lo mejor eso está pasando, que no están viendo los videos. La recomendación es que vea el video, quizás lo vaya adelantando, no sé, pero no se quede solamente con las slides porque no va a encontrar respuesta ahí. Vamos entonces con la lectura que dice junto con la información histórica. Por lo tanto, el juicio experto, por supuesto que considera información histórica. Aporta una perspectiva valiosa sobre el ambiente y la información precedente de proyectos similares anteriores. Es que el juicio experto nace de que yo viví la experiencia. Les contaba yo anteriormente que cuando uno parte haciendo proyectos, se cae en cuanto a qué, a ubicar los proyectos. Ubicar los proyectos significa cuántas HH usted va a trabajar o va a designar o va a asignar para este proyecto. Entonces yo estimo que este proyecto no le voy a dar más de 200 horas y termina siendo 350. Entonces, claro, usted dirá, espera, bueno, son horas, sí, no compré ningún equipo, sí, pero son horas que yo dejé de utilizar en otros proyectos o también para calidad de vida propia. Que en vez de
haber ido, no sé, a bucear o a la actividad que a ustedes les guste, no van a poder ir porque van a tener que estar pegados en este proyecto porque usted calculó mal la cantidad de horas asignadas al proyecto y tiene que cumplir un plazo. Por lo tanto, el día sábado y domingo que los tenía destinados para otras actividades, las va a tener que descartar porque lo contrario no va a poder cumplir el plazo y eso implica que no le paguen. Bueno, tiene un círculo no muy agradable para el que hizo la mala ubicación del proyecto. Por eso es que cuando dice juicio experto aporta una perspectiva valiosa de proyectos similares, claro, porque este juicio experto tiene horas de vuelo en el cuerpo, a eso se refiere. Entonces, también puede utilizarse para determinar si es conveniente combinar métodos de estimación. Eso es súper claro. No vamos a pensar, no se puede concebir estimar los costos utilizando una sola técnica. Generalmente sea un mix. Algunas las hago basado en sistemas de estimación paramétrica, en donde tengo la unidad y la multiplico por el número de unidades que tengo que hacer, y otras las estimo por juicio experto, otra por analogía. Bueno, es un mix, así que no hay una receta de cocina con relación a qué técnica utilizo o cuántas debo utilizar como máximo. No, no hay restricciones respecto a eso. Lo que sí es claro que para estimar costos requiere hacer un mix. No va a poder hacerlas todas con juicio experto o no va a poder hacerlas todas con estimación por analogía. Otra cosa que hay que tener claro es que la estimación por analogía no es excluyente del juicio experto. ¿Sí? No es excluyente. Miren, vamos a leerla, a interiorizarnos y ahí van a entender el porqué de lo que estoy señalando. Utiliza el costo real de proyectos similares anteriores como base para estimar el costo del proyecto actual. Por lo tanto, eso ya le está sonando a juicio experto. No sé si me están siguiendo, pero si dice proyectos similares anteriores, significa que ya hay una curva de aprendizaje con proyectos anteriores, significa que también hubo entonces un juicio experto. Más abajo dice que a veces se ajusta en función de diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. Finalmente es un método menos costoso, más rápido que otros, pero por el contrario es menos exacto. Claro, porque son estimaciones basadas en proyectos que son similares, casi iguales, pero no son los mismos. Y siempre hay algunas diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, un proyecto puesto en Colombia es distinto al mismo proyecto puesto en Chile. Los costos de mano de obra son distintos, hay seguros distintos, o sea, hay que hacer las adaptaciones. Pero ahora, en términos de Chile, si uno hace un proyecto aquí en Viña, también hay distintas diferencias, o en realidad hay diferencias de hacer este mismo proyecto e instalarlo en Puerto Aysén. Ahí el costo de la vida es distinto al nuestro y hay algunas cosas que son distintas. Ahora, el valor del seguro, seguramente la prima va a ser la misma, así que por ese lado puede tomarlo, recogerlo y adaptarlo. Siempre va a ser bueno entonces para el proyecto que ustedes seguramente cuando comiencen su actividad profesional empezar a documentar cuánto fue lo que cobré, cuánto fue lo que pagué, cuánto fue lo que tuve que cuánto recibí de ingresos. Bueno, tratar de documentar todo de tal manera que cuando aparezca otro proyecto eche mano a esta documentación y pueda hacer mejor ubicación del proyecto que venga, un proyecto que le salga a continuación. En síntesis, entonces, la estimación por analogía, podemos decir entonces que requiere un juicio experto, sí, pues, por supuesto, por lo que se considera un tipo de juicio experto. En otras palabras, no hay contradicción entre que yo diga, yo quiero ocupar la estimación de juicio experto, y usted me dice, es que yo quiero ocupar la estimación para analogía. Es que la estimación para analogía es un tipo de juicio experto. Así que no hay contradicción entre estos dos personajes que uno dice, yo quiero hacer un juicio experto, yo quiero hacer estimación para analogía. Los dos están refiriéndose a lo mismo, porque la estimación para analogía, por defecto, es un tipo de juicio experto. Es la que se conoce como top-down o descendente. Esa es la estimación por analogía. ¿Por qué se dice top-down? Porque si ustedes recuerdan el EDT, que ya entiendo que lo subieron al aula, aparece el título del proyecto y desagregado en 4 paquetes de trabajo que como curso decidimos poner 3 paquetes asociados al proyecto o negocio en realidad y el otro último paquete a la gestión del proyecto. Bueno, cada uno de esos paquetes tiene un valor.
Entonces ahora ya no hablamos de cantidad de actividades, sino que hablamos de cantidades monetarias asociadas a ese paquete. Por lo tanto, yo puedo decir el proyecto, el título del proyecto, supongamos que yo le asigno 500 unidades monetarias. El paquete 1, 200, el paquete 2, 200 y el último, 100. Entonces, es descendente porque yo, en forma anticipada, a priori les dije cuánto cuesta cada paquete, con cuánto yo voy a presupuestar para cada paquete. Entonces, para el paquete 1, usted se hace cargo del paquete 1, la etapa 1, y tiene solamente 200 unidades monetarias. Usted se hace cargo del paquete 2 y ese tiene 200 más. Entonces, la persona que recibe está a cargo de esa etapa va a tener que ver cómo distribuir esas 200 unidades monetarias en todas las actividades que tiene hacia abajo. Seguramente ahí va a tener que tomar decisiones como transferir riesgo, y significa comprar seguro, o a lo mejor contratar a una persona externa para que haga ciertas actividades que antes no estaban contempladas. O al revés, como usted tenía contemplado bastantes elementos tercerizados, a lo mejor los va a tener que hacer con recursos propios, porque con la plata que tiene ya no le alcanza para tercerizar. Entonces, por eso se llama top-down, porque es descendente. Se pone un valor arriba y usted empieza a redistribuirlos hacia abajo. Estimación paramétrica. La estimación paramétrica, y ya la vimos en la clase anterior, pero no es malo verlo ahora desde otra perspectiva que tiene que ver con relación al costo. Consideran tomar un costo como unidad de medida conocida y multiplicarlo por la cantidad de esa medida que le corresponde a la actividad actual. Por ejemplo, aquí tenemos costo por cantidades producidas, unidades monetarias al metro cuadrado, horas hombre por desarrollo, UF la hora, es el caso del tesista, ahí tiene horas hombre, o horas mujer, no sé, por desarrollo, UF H, el hombre ahí es genético, incluye hombre y mujer. Transporte por recorrido, unidades monetarias al kilómetro. Por lo tanto, si establezco yo el valor de desarrollo, supongamos que son 20 horas de desarrollo, y yo cobro 2 UF la hora, entonces serían 20 por 2, 40 UF de desarrollo. Entonces, a eso se está refiriendo el concepto de la estimación paramétrica. Aquí hay que tener especial atención cuando uno hace la cubicación para un proyecto. Si usted piensa que la cubicación que usted hace por etapas del proyecto, que es la que le presenta a los clientes para transparentar en cómo se va a gastar la plata, y usted basado en eso dice, ya estoy listo con la estructura costo, está súper equivocado, porque lo que uno transparenta con el cliente son las etapas, pero no las actividades que son propias de uno. Por ejemplo, el transporte, los viáticos, eso en ninguna parte se transparenta con el cliente. Eso es de usted. Por lo tanto, todo eso va a tener que desarrollarlo en su estructura de costo. ¿Cuánto es lo que va a asignar por viático? ¿Cuánto es la cantidad de valor que va a poner como máxima, por ejemplo, para el costo de transporte? Bueno, son cosas que van por líneas paralelas. Una es más o menos el precio, que se transparenta con el cliente, este es el precio y se desagrega de acuerdo a los siguientes costos, y usted dice etapa 1 cuesta 200 unidades monetarias, etapa 2 400, y etapa 3 200. Y eso hace el total que le cobré. Pero eso es ahora lo que usted debe tomar para hacer recién su estructura de costos del proyecto. Y para eso tenemos técnicas, herramientas, y una de ellas es la estimación paramétrica. Otra forma es también echar mano a herramientas del Excel, en donde uno puede usar, por ejemplo, las estimaciones lineales, que hay que tomarlas con atención, porque los costos no tienen un comportamiento lineal, eso hay que saberlo de entrada. Los costos tienen una forma de curva S, se parecen a una curva S. Eso es lo que, a la medida que se empieza a desarrollar, ejecutar el proyecto, el comportamiento de los costos en todos los proyectos, sin excepción a la regla, tiene una forma de S. Entonces, una S como aplastada, una S ensanchada, eso va a depender de cómo se ha ido gastando el proyecto, pero en general el comportamiento de los costos no es lineal. Por eso que hacer estimaciones lineales hay que hacerlo con cuidado. Y el cuidado hay que tenerlo mirando siempre acá. Fíjense, la estimación está señalando que es bastante buena, está sobre el 90%, que
el 98% de los datos se explican con esa ecuación que está allá arriba. No está tan mal, digamos. Podría ser considerado. Aquí aparecen datos históricos de volumen de producción, cuánto les costó. Entonces echa mano a eso y usted dice, bueno, a partir de esta estimación voy a determinar cuánto es lo que voy a gastar para el 2020. Obviamente asumiendo que existe un comportamiento lineal de las unidades de volumen de producción. Esto lo grafica en Excel, busca la parte donde dice función y en Excel por defecto inmediatamente le da la regresión lineal e incluso también le pone ahí el coeficiente de correlación lineal. En términos generales va a ser perfecto, por ejemplo la UF está correlacionada en forma perfecta y el R es 1, por eso es que uno puede saber con precisión cuánto es la UF de mañana y de pasado mañana, porque está basado en una correlación perfecta, con 1, valor 1. Pero esta está casi, al 98% de relación de acierto de la predicción. Porque estas son ecuaciones para predecir lo que va a pasar en el futuro en cuanto a cantidad o en cuanto a costo. Entonces aquí la predicción tiene un acierto del 98%. O sea, el 98% de los datos que están acá se explican con esta ecuación. Cuando el R, por ejemplo, no sé, es 90, mejor tirar una moneda al aire y decir caricello porque no es muy confiable. O sea, bajo 90% no es confiable. Entonces, mejor buscar otro elemento para estimar porque bajo el 90% es poco confiable. Bien, avanzo entonces con la que sigue. Estimación ascendente. La estimación ascendente, el bottom-up estimating, ese es una estimación que es al revés de la que vimos al principio. Fíjense acá, el valor, ascendente, parte desde abajo y va sumándose hasta llegar arriba. O sea, aquí es al revés. O sea, por ejemplo, la actividad del trabajo 1 del test, el test 1, 2 y 3, este tiene un peso específico de 50.000 unidades monetarias, 50.000 y 100.000. 100.000 más 100.000 da 200.000. Por lo tanto, parto desde la unidad atómica de la actividad, de los paquetes de trabajo, las voy costeo por actividad, y voy sumando ese conjunto de costeo de actividad hasta armar los respectivos paquetes. Por ejemplo, aquí tengo el diseño, etapa 1, etapa 2 del diseño, 50.000, 50.000, eso me da etapa de diseño, 100.000. El programa, 20, 5, 5, eso me da 100, 25, 25, en total 150. Y así sucesivamente. 25 se explican de 10.000 y 15.000, y los 25 el mismo 25. Luego, como ya tengo los paquetes globales de trabajo, ya los tengo desagregados, luego los sumo. 100 más 150, 250, más 200, 450, y aquí 25 más 25, 500. Fin. Esta técnica es la técnica más exacta que existe, por lo tanto también requiere más tiempo. Así que es una pregunta regalo test, porque una de las preguntas es, ¿cuál técnica utilizaría si es que usted quiere que esto sea bien exacto? Bueno, utilice la estimación ascendente, que es bottom-up estimating. El bottom-up es lo más exacto que hay, pero requiere más tiempo. O sea, ya, si usted quiere un bottom-up, no lo podríamos tener de aquí a mañana, es imposible. Por lo tanto, hay que tener claridad que si quiere el bottom-up, necesita tiempo para hacerlo. Por eso esa reunión, o más que reunión, esa conversación de pasillo en donde usted le dicen, ¿sabe qué? Necesito una estimación del cierre perimetral para pasado mañana, no puede ocupar el bottom-up. No hay posibilidad de hacerlo. Va a tener que buscar una técnica de estimación que le permita que sea más rápida y que pueda responder a ese requerimiento de corto plazo. Esta es una técnica para ir ajustando los costos que ya fueron aprobados. Ahí uno podría utilizar esta técnica para reducir el rango de más o menos 70%. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del 70%? Bueno, con esta técnica sin duda que puede llegar a un 10% de más o menos de incertidumbre respecto al presupuesto que está elaborando.
En esta técnica, entonces, es clave que la hagan aquellas personas que han tenido contacto con proyectos similares. Se estima el costo, entonces, aquí está súper claro, se estima el costo de cada paquete de trabajo o actividad con el mayor grado de detalle posible, de manera que el costo se resuma en los niveles superiores. Por lo tanto, insisto, esto es una técnica exacta, pero requiere tiempo. Es más costosa además, porque seguramente vamos a tener que hacer cotizaciones. Entonces, esa cotización generalmente no llegan al día siguiente. Incluso a nosotros nos ha pasado que hemos enviado cotizaciones para equipos, estamos postulando proyectos, y nos llegan al mes después y ya la propuesta se mandó con otro proveedor porque nunca llegó la cotización del proveedor que a nosotros nos interesaba, que era el proveedor estrella, que da más confiabilidad en cuanto a la entrega, pero en cuanto a presupuesto, en cuanto a cotización, no es muy rápido. Por lo tanto, por eso se tarda tanto esta estimación ascendente, porque uno necesita datos duros. Y datos duros significa datos actualizados, entregados por personas que se dedican a la comercialización de equipamiento o que se dedican a estimar cuánto es lo que se le paga, por ejemplo, a un prevencionista en el agro. Supongamos que estamos haciendo un proyecto relacionado con el área agroindustrial. En general, ahí a un prevencionista le están pagando el orden de más o menos 700.000 pesos mensuales por trabajo de 8 horas, más o menos. Ese es como el precio del mercado ahí. Entonces, claro, con ese valor ya es un dato bastante cercano porque tengo claridad de que ese es más o menos el precio de mercado. Desde ahí para arriba podría contratar a un prevencionista. Seguramente si le ofrezco más va a estar feliz porque ya el precio de mercado es 700. O sea, debiese ser relativamente sencillo poder levantar a un prevencionista de ese sector porque no están pagando muy bien. O sea, no deberíamos tener problema con recursos humanos ahí en cuanto a cuánto pagar a ese prevencionista. Pero para eso necesito saber información fresca y que se la den de primera fuente. Entonces, si usted me dice cuánto está pagando ese mismo prevencionista en el puerto, bueno, ahí ya no hay el mismo valor. Por eso es que uno tiene que darse el tiempo para empezar a determinar y estimar esos valores, pero basados en ese conjunto de técnicas y que sean valores cercanos a lo real para obtener finalmente la estimación más cercana posible a lo real. Entonces, esta estimación se basa en valores documentados. ¿Qué significa ese? Que ese 25.000 inmediatamente se asocia, ahí tengo el documento asociado, es la cotización que recibí de la RAIN. Acá está el valor de una liquidación que se consiguió de no sé quién, y eso es lo que están pagando en precio mercado del prevencionista. La fuente, Alfa Laval Agro. O sea, ahí están pagando eso. Una empresa ficticia, por supuesto. Pero todo está documentado. No es un valor que, como los anteriores, que 50.000, y eso es donde salió. No, yo estimo que más o menos es lo que se pagó el año pasado. Ya, ¿cuál no, no hay, pero más o menos eso fue. Ya, ese no sería una estimación que la que uno anda buscando. Van documentados estos valores. Por lo tanto, el 25 debería tener al menos una cotización, e incluso en algunos proyectos se exigen a veces hasta 3 cotizaciones para poder avanzar a la siguiente etapa, de la asignación del presupuesto. Aquí nuevamente vuelvo a repetir la estimación descendente, la top-down, un poco para explicar cómo se hace. Aquí es al revés, lo que había explicado anteriormente en abstracto, ahora lo explico con un diagrama que es bastante más claro y nos permite entender la diferencia entre uno y otro. Este va top-down, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, top-down. Entonces, se asignan 500.000. Esto es el típico caso en cuando se le dice, mire, este es su presupuesto, hazte cargo. Y el hacerte cargo significa empezar a ver qué hago ahora, si antes tenía 600, ahora solamente tengo 500,
voy a tener que hacer maravillas o hacer magia con algunos elementos que antes tenía considerados que ya no voy a poder considerar porque se produjo una reducción del presupuesto. O se me mantuvo el presupuesto, porque lo que se hace en las organizaciones a veces también ellos tienen que, en octubre, las empresas en general empiezan a organizar sus presupuestos para el año que sigue, y lo hacen también con técnicas. Y una de las técnicas que a algunos de los que están en administración y finanzas les encanta, porque tiene poco trabajo, es buscar el histórico. Por lo tanto, si usted como prevencionista, a cargo del Departamento de Prevención de Riesgo, estimó ahorrar, usted tenía, no sé, 1000 unidades monetarias para gastar y gastó 100, eso le da a entender a la persona que está a cargo de administración y finanzas que el Departamento de Prevención de Riesgos no debería gastar más de 100. Entonces el próximo año le pasan 100 y no los 1000. Y usted va y dice, bueno, ¿por qué? El año pasado me dieron 1000, sí, pero usted gastó solamente 100. Significa que su departamento puede perfectamente entonces trabajar con 100. Sí, pero yo lo hice para ahorrar. Entonces páseme los 900. No, señor, está entendiendo mal el concepto. Presupuesto significa que si usted estima que va a gastar 1000, debe gastar los 1000. Y si no los gasta, se va a la unidad central. Eso es en todas partes. O sea, no es algo de una organización en particular y no es algo de esa empresa en particular. En todas partes es así. Por lo tanto, es importante entender el concepto del presupuesto. El presupuesto significa, a usted se le asignaron 1000, debe gastar las 1000. Por eso ocurre que ya a fin de año empiezan algunos a ver cómo gastar esa plata que no han gastado, porque saben que si no la gastan, le van a recostar presupuesto para el próximo año. Y seguramente algunos departamentos de prevención lo que hacen es, por ejemplo, hacer jornadas, hacer cursos de capacitación pagados, porque algunos son los que entrega la mutual, que está dentro de la cobertura del seguro, y no hay un cobro adicional por eso, pero hay otros cursos de perfeccionamiento que requieren un pago y por ahí empiezan entonces a lograr gastar ese presupuesto. Aumentan la compra de a lo mejor de algún equipamiento, bueno, en lo que sea. Por eso es tremendamente importante la planificación de los costos y, por supuesto, un grupo que a veces se deja de lado, el grupo de control y seguimiento. El grupo de control y seguimiento, uno dirá, bueno, los costos no es tan difícil. Sí, claro, no es tan difícil respecto a la planificación, respecto a la perspectiva que solamente está presente en dos grupos de proceso, en la planificación y en el seguimiento y control. Hay diferencia de otros que están en los 5 grupos de proceso. Desde esa perspectiva es simplón el costo, pero el seguir y controlar un costo no es tarea fácil. No es tarea fácil porque a veces depende de otros. Por ejemplo, el tema de los proveedores, el tema de la factura que no llegó bien escrita, no se va a poder pagar al proveedor porque está mal emitida. O la emisión de la factura no aparece en total, sino que aparece una fracción y lo que se está facturando es la transacción y no del producto que está ahí. Por ejemplo, despegar.com. Despegar.com lo que hace es facturar por la transacción, no por el valor del pasaje. Y eso genera un conflicto de tipo contable porque al que está haciendo la recepción de estos documentos lo hace en función de los valores que aparecen en la factura. Entonces, claro, la factura aparece, no sé, un valor de 38.000, pero se gastó ahí 1.200.000. ¿Y de dónde sale 1.200.000? De lo que costó el viaje. Entonces, empezar a hacer esa triangulación es pérdida, no sé si pérdida de tiempo, pero es bastante trabajo. Y eso hace entonces que el control de los costos no sea cosa fácil y sencilla. Entonces, esta estimación descendente ya se explicó entonces, se asigna un presupuesto que se debe gastar, ojalá se lo lleven bien grabadito, porque seguramente ustedes todos son candidatos en algún minuto, más tarde, más temprano que tarde, a hacerse cargo de alguna filial o algún cargo corporativo que va a tener a cargo muchas personas y supuestamente va a tener también un presupuesto bastante jugoso en materias de seguridad y salud ocupacional. Entonces, tiene que adquirir esta herramienta de entender que el presupuesto es para gastarlo completamente durante el año y si no, se fregó. Se fregó, que significa que no lo va a poder gastar el próximo año. No se puede transferir plata de un año a otro, eso en otras palabras. Y seguramente va a tener que aceptar que el próximo año le den menos presupuesto porque históricamente usted siempre ahorra 100.
Entonces significa que usted puede funcionar con menos 100. Ojalá que lo recuerden porque después ya es too late. Bueno, el presupuesto aquí dice que es de 500, monto que se distribuye entre los distintos paquetes de trabajo y se debe repartir entre paquete y paquete al costo asignado. Y claro, aquí uno puede hacer también la técnica del porcentual, que también es buena, es como, sí, puede ser, o sea que tengo, por ejemplo, para el diseño, 100.000, del cual porcentualmente equivale al 20% de esto, entonces le asigno en términos porcentuales, yo creo que o sea, 50 y 50, y por eso da 50 y 50. Uno podría también, si se deja mucho más claro mentalmente, trabajar porcentualmente también es una opción. O sea, darle valores porcentuales, distribuirlo en forma porcentual, y de ahí ver cómo cada uno de los que está a cargo de estas etapas puede avanzar. Por supuesto que estos valores aquí van a depender del director que está a cargo, porque a lo mejor eventualmente podría decir, yo creo que la parte documental no es tan fuerte como la parte de producción, así que voy a transferir aquí solamente voy a dejar 3%. Eso significa que le transfiero 2% acá, esto quedan 7. Eso, por supuesto que ya es materia de más finita respecto a poder mejorar esta estimación. Pero nótese que es descendente, así que niveles de exactitud no esperemos que vayan a ser muy buenos porque es una estimación descendente. No tiene documentos por ninguna parte. Estimación por 3 valores. Esta estimación por 3 valores es la misma, pero calcada, de la que vimos con los tiempos de duración. No hay diferencia, son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que claro, antes era TO, TM, TP, ahora es CO, CM, CP. Esa es la única diferencia. Entonces, a modo de ejemplo, como para que ustedes lo calculen ustedes ahí, no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer. O sea, 740, 1200, 4 veces 840 yo por 6, debería darles 883. Si no les da, es que algo hicieron mal. Seguramente a lo mejor el 740 no multiplicaron por 40, por 4, perdón, o el 1200. Seguramente ese fue el problema que les pasó a algunos en el control, en el último control, que multiplicaron uno de estos valores por 4 y no era el correcto. Los extremos nunca se multiplican por 4. Los extremos se mantienen, que sería el 1200 y el 740, y este es el que se multiplica por 4, y luego se divide por 6. Esta estimación que acabo de ver aquí, dividido por 6, que en 6 sigma, que vimos en la clase anterior, también se conoce como estimación beta. Estimación beta. Si le dicen a usted, ¿sabe qué? Me interesa que, dado que hay tanto nivel de incertidumbre en este proyecto, ¿por qué no utiliza la estimación beta, por favor? Y usted debería entender, ok, la estimación beta es la de 6 sigma, es la misma, no hay diferencia. ¿Sí? Para que vayamos entendiendo el lenguaje que se ocupa en términos de estimación de costos. Cuando le digan, haga una estimación beta, si el nivel de incertidumbre es tan alto, ocupe la estimación beta. Estimación beta significa esto, ocupar esto. Ahora, si otro personaje le dice, ¿sabe qué? La incertidumbre es alta, pero yo prefiero que estime a través de la estimación triangular. La estimación triangular significa no dividir por 6, sino que dividir por 3 los 3 valores promedio aritmético. O sea, sería 740 más 1200 más 840 dividido por 3. Esa es la estimación triangular. Entonces, ahora conocimos una nueva versión. Está la estimación beta, que es la misma del tiempo que vimos en la clase anterior, y está la estimación triangular, que es dividir por 3 sin multiplicar a ninguno por nada, sino que 740 más 1200 más 840 dividido por 3, y ese es el costo estimado a través de dos estimaciones factibles. Bien, y avanzo entonces. Aquí está lo que les decía yo, que hay una sutil diferencia entre las reservas, y por eso aquí aparece este señor, reservas por contingencia versus reservas de gestión, son distintas, no son lo mismo, ¿sí? Entonces, primero vamos a entender qué es el concepto de reserva. Son sumas de unidades monetarias adicionales al proyecto que se tienen para afrontar riesgos que pueden ocurrir durante su ejecución. Por lo tanto,
pueden aparecer situaciones que no estaban previstas, que estaban previstas, y por eso dije dos cosas que no estaban previstas y otras que estaban previstas. Para eso son las reservas, no forman parte del proyecto. O sea, por ejemplo, les digo yo, el diploma de higiene ocupacional puede tomarse como un proyecto porque es un programa que dura 52 horas, son 19 semanas, y más que semanas son 19 sesiones. Y hay un gasto que se conoce como reserva y tiene que ver, por ejemplo, que está previsto que los estudiantes en general, no los participantes del diploma, los estudiantes de la sede, existe una probabilidad que se tomen las dependencias. Esa probabilidad existe. Entonces, como existe esa probabilidad, yo lo que tengo es una reserva para costos de sala hotel. Por lo tanto, el diploma se sigue haciendo, pero en sala hotel. En un hotel, por supuesto que yo sé cuál es el hotel, no se lo voy a decir tampoco, pero es un hotel. Entonces, cuando hay toma, el diploma sigue funcionando en una sala hotel y eso está previsto. Y eso es un valor que hay que pagar. La sala hotel no es free. Por lo tanto, esa es una reserva que no forma parte del proyecto. Es para contingencia. Luego, si no hay tomas, y en este caso estamos con COVID, cero posibilidades de toma y además se está haciendo en forma online el diploma, esa reserva finalmente pasa a traspasarse a lo que son las utilidades excedentes del proyecto. Entonces, esa es una identificación de un riesgo. Aquí es la única vez que ustedes me van a escuchar hablando de identificar riesgo, porque sabemos que se identifican peligro, pero desde el project Management se establece la identificación de riesgos, se establece como válido. Entonces, al identificar el riesgo de toma, yo inmediatamente puse una reserva de contingencia. Y esa contingencia es reservar o arrendar una sala hotel para esos días. Eso que se acaba de hacer ahí es porque yo fui capaz de identificar el riesgo, pero también puede ocurrir que yo no sea capaz de identificar el riesgo. Y como no fui capaz de hacerlo, tengo que considerar imprevistos. Un imprevisto puede ser, por ejemplo, que se me caiga un participante. O sea, a la mitad del diploma me dicen no puedo continuar. Claro, eso está resguardado porque igual se tiene que hacer cargo del compromiso financiero, un montón de cosas que están resguardadas, pero eh, puede ocurrir que eso me genere también un costo y ese costo lo tenga que asumir el diploma. Por eso es que se pone un 5%, 10% de imprevisto contra los ingresos. O sea, si entraron, no sé, 100 unidades monetarias, el 5%, destino 5 unidades monetarias, a modo de tener una previsión contra los imprevistos. Que ahí se indica, son imprevistos, no están dentro de lo identificable. Para eso entonces existen dos tipos de reserva. Reserva por contingencia, contingency reserves. Esa reserva de contingencia tiene que ver con un monto estimado a partir de diferentes técnicas de gestión, como por ejemplo el árbol de decisión, el valor monetario esperado. Esta reserva se utiliza para combatir lo conocido o riesgo identificado. Entonces, esta es durante el proyecto que yo fui capaz de identificarla y la dejo reservada para eso, para tal efecto. De hecho, en la partida presupuestaria pongo arriendo sala hotel o pongo valor hora de sala, por ejemplo. Entonces, si uno revisa la estructura costo, aparece y aparece con nombre de apellido. Esa es una reserva por contingencia. Hablo de contingencia cuando fui capaz de identificar el riesgo. Reservas de gestión, el Management Reserve. Las reservas de gestión son distintas, no son iguales. No forma parte de la línea base de costo. En ninguna parte aparece, por ejemplo, que va a haber un robo, por ejemplo, en el laboratorio y vamos a quedar sin equipamiento. Eso no tengo cómo prevenir eso. Obviamente que esperemos que nunca pase, que eso tampoco ocurra, pero eso es un imprevisto. Por lo tanto, significa que vamos a tener que comprar equipamiento y que no está disponible porque el laboratorio se tiene que hacer igual. Lo vamos a tener que arrendar. Eso es un imprevisto. No puede estar en la línea base. Yo no puedo concebir, voy a considerar que se van a robar los equipos, por lo tanto voy a dejar
una reserva de contingencia. No, eso debería ir a reserva de gestión, sea como imprevisto. Yo no puedo estar concibiendo situaciones que no, no forman parte de la línea base. Recuerden además que si uno está compitiendo, pensemos ahora ya en otro ejemplo, está compitiendo usted con otro colega en alguna licitación, usted va a competir por costo, como decía anteriormente. Y en la medida que usted tenga muchas reservas, eso va a hacer que su costo o su precio del proyecto que está vendiendo sea más caro. Una forma de empezar a bajar los costos es justamente a deshacerse de estas reservas. Entonces, si usted tiene reservas, por ejemplo, consideradas para eh, reposición de material que se cae en la edificación, o reposición de mano de obra en cierta etapa del proyecto, no le pone reposición, no la deja con reposición. Se arriesga a que no va a tener que reponer capital humano, pero es un riesgo que está asumiendo, porque si llega a necesitarlo, no tiene presupuestado, no tiene una reserva de contingencia para eso, y eso se va a traducir después en detrimento del desempeño de su proyecto en términos de costo, o sea, va a salir con números rojos. Entonces, hay que buscar el justo equilibrio. Ni muchas reservas, ni tampoco nulas reservas, porque debe tener reservas para algunas contingencias y para algunos imprevistos. Pero hay que buscar los puntos de equilibrio que sea lo más cercano a lo real, lo más cercano a lo que podría, o lo más cercano a lo más probable. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que les quede muy claro que el señor que aparece aquí en la bicicleta está de alguna manera señalando que no son lo mismo, contingencia y gestión no es lo mismo. La contingencia es lo que yo tengo previsto, riesgos identificados, y para eso pongo reservas, y por gestión son reservas para riesgos no identificados. No fui capaz de identificar que venía el COVID-19, no fui capaz de identificar que venía un terremoto pasado mañana. Esos son imprevistos. Y yo debo estar preparado para los imprevistos, y para eso pongo un porcentaje de imprevistos. Entonces el porcentaje generalmente en las compañías oscila entre un 5 y un 10% del costo total del proyecto. Entonces con eso uno puede enfrentar cualquier tipo de situación imprevista y que se pueda resolver con ese valor. Ahora, si el imprevisto sobrepasa ese 5 o 10%, va a perder plata, sin duda. Por eso es que es tremendamente importante en la planificación de los costos al momento de entregar un presupuesto. Usted que supongamos va a ser contratado en forma independiente como freelance, usted diga más o menos el valor, no ponga un valor a fijo o a firme, porque la contraparte se puede tomar de los contratos de trabajo, de los contratos de la relación contractual, y puede señalar, fíjese, usted me dispuso aquí que era 1.000.000 y ahora me está cobrando 1.500.000. Yo no le voy a pagar más de 1.000.000, y voy a estar muy pendiente de la calidad en la que usted va a entregar el proyecto, porque la calidad no se puede ver afectada por estos 500.000 pesos que no le estoy pagando, porque fue su error, usted tiene que asumir. Y claro, es probable que eso va a ocurrir, y no porque el administrador de finanzas de esa empresa sea alguien negrero, sino que tiene que también responder a asignaciones presupuestarias, y las asignaciones presupuestarias son bastante rígidas. ¿Por qué? Porque están sujetas a Contraloría. La Contraloría General de la República puede empezar a buscar, y la pregunta es, ¿por qué este proyecto que están asignado inicialmente 1.000.000, luego se le pasó 1.500.000? Entonces eso genera ruido y genera complicaciones, explicaciones. Entonces, para ahorrarse todo eso, la persona que lo contrata a usted por 1.000.000 no le paga más de 1.000.000, porque además está por contrato. Y usted se tiene que hacer cargo del proyecto en su calidad, en tiempo y todo, sin ir en desmedro de la calidad del proyecto, porque usted fue el que se equivocó en no tener una reserva de contingencia, en no tener una reserva por imprevistos. Eso finalmente ocurre cuando uno simplemente hace un proyecto, un presupuesto, perdón, sin entregar el más menos. Por eso es importante en la planificación, al momento de entregar un presupuesto, el más menos, súper importante, de tal manera de tener una holgura con relación al presupuesto.
Eh, el canal de Panamá, esa nueva adecuación se hizo, partió con un valor, no sé cuánto, el valor da lo mismo, supongamos 200 unidades monetarias, y lo tomó una empresa española, y al momento en que está en proceso de adjudicación se dio cuenta que hubo un error de cálculo y ahora está exigiendo más del 50%. O sea, cuando yo dije 70% no es algo tan desviado de la realidad. Claro, seguramente por ganarse el proyecto se trabajó con el valor más bajo y claro, con ese valor no era factible hacer ese proyecto. Y después aparecen eh, en que aumentó los costos porque no estaba previsto esto, cuando hicimos nosotros el presupuesto no consideraba esto otro. Y bueno, esa es la forma en que lamentablemente algunas empresas, algunas compañías se van ganando los proyectos, postulan con un bajo costo, se ganan el proyecto y luego se ponen a trabajar en los artilugios, las zonas grises que quedaron en los términos de referencia. Entonces, fíjense que los términos de referencia decía esto, pero esto no incluye ta, 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 y ese ta, 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 ta significa 50% más de sobrecosto. Y después terminan estos temas judicializados. Hay que resolverlos en un tribunal que determine que efectivamente estaban mal los criterios de referencia o estaba mal el presupuesto hecho. En fin, es una historia súper larga. Entonces, resumen, importante hacer buenos presupuestos y siempre entregar el más menos, de tal manera que tenga una holgura para poder defenderlo en un futuro. Eh, Eso significa evitar el padding. Bueno, el padding tiene que ver con otra cosa. El padding está asociado a que eh, uno comience a agregar en exceso reservas. Entonces, yo creo que voy a poner una reserva por si llega un meteorito. Entonces, vamos a reservar eso. Claro, o sea, ¿desde cuándo ha caído un meteorito acá? Pues mejor no digo nada, porque el COVID también no teníamos previsto por ninguna parte. Nadie pensaría que estuviéramos todos encerrados ahora. Pero es algo muy poco probable, por eso es que no se pone en ningún tipo de reserva. Por eso el padding tiene que ver con reserve lo justo y necesario. No reserve ni más, ni tampoco reserve menos. Haga una justa gestión. Por lo tanto, si estamos hablando de 5 a 10%, quédese con el 5% imprevisto. Y las reservas de contingencia quede con las que efectivamente han ocurrido en el pasado. Si ya es algo que es casi habitual, entonces déjela como reserva contingencia. Pero eh, no genere contingencias por generar contingencias, porque eso hace que aumente el costo del proyecto, en definitiva produce eh, elementos distorsionadores respecto al precio y a la calidad del proyecto. Ya, avanzamos. Bueno, aquí abajo aparece un torpeo porque les puede servir también, dice presupuesto, línea base de los costos, más la reserva de gestión. Por lo tanto, si uno dice, bueno, para el presupuesto basta con la línea base de costos, no, pues hay que sumarle la reserva de gestión. Esas son aquellas reservas que no consideran la identificación o no están dentro de las reservas de contingencia. Luego, la línea base, fíjense, la línea base son la estimación de cada uno de los paquetes de trabajo, más la reserva de contingencia, lo que les decía yo, las tomas, ¿sí? Esa es la reserva de contingencia. Estos son los paquetes de trabajo que están asociados al proyecto, y aquí están las reservas para contingencia asociadas al proyecto, de riesgos identificados. Y como los identifiqué, los dejé como contingencia. Luego aquellos imprevistos que no fui capaz de identificar, como por ejemplo un terremoto, y ahora veo que hay mucha construcción, y a lo mejor si viene un terremoto van a tener que rehacer una muralla o rehacer una parte de fundaciones, no sé, algo así. Eso no estaba considerado, por lo tanto entra como reserva de gestión el 5% de imprevisto. Y esta es la línea base. Ahí aparece ya bastante más clarito la diferencia entonces entre las dos. Espero que haya quedado claro porque es una pregunta fija de test, la de diferencia entre las dos. Luego viene estimación de los costos, lo que se conoce como análisis de la calidad de los proyectos. Claro, uno espera que un proyecto, bueno, un proyecto de calidad, tengamos gente entrenada en la gestión de la calidad, que sepa hacer auditoría o que sepa llevar una auditoría. ¿Auditoría de qué? De aseguramiento de la calidad.
o que también sepa, por ejemplo, generar reportes de control, los informes de control de calidad. Hay algo que creo yo que en la parte anterior es importante señalar, que las reservas de contingencia, antes que se me olvide, deben ser mantenidas por la dirección para cubrir los sobrecostos. Así que las reservas de contingencia, no olvidar. Y finalmente las reservas de gestión, esas reservas de gestión, que lo que son en definitiva son cuentas presupuestarias para asignar y mantener fondos para contingencia. Entonces, las reservas de contingencia, aquí está la explicación, deben sumarse a los paquetes de trabajo para obtener la línea base de los costos. Cuando a un director de proyecto se le pide modificar una línea base, siempre va a ser un caldo de cabeza, va a ser complicado porque significa que algo no hizo bien. El modificar una línea base, recuerden que en línea base está la línea base en tiempo, la línea base en costo. Si yo debo modificar a fuerza una línea base, significa que voy a tener que rehacer prácticamente todo. Porque si tengo que modificar la línea base del costo, obviamente eso me va a afectar seguramente la línea base del tiempo, me va a afectar el alcance del proyecto, la constitución, o sea, hay que rehacer, hay que rehacer. ¿Eso ocurre? Sí ocurre, pero uno tiene que esperar que eso no ocurra. O sea, generalmente los directores de proyectos son reacios a autorizar cambios de modificación de líneas base, pero cuando ya está muy fundamentada y no hay por dónde, es irrefutable, se tiene que hacer, hay que hacerla nomás. Y ahí hay que reprocesar todo. Esos son costos también de calidad por la mala calidad o costos de la no calidad. Porque voy a tener que destinar a gente a que rehaga trabajos que ya hicieron, que no estuvieron bien diseñados, bien elaborados, por lo tanto son horas adicionales al proyecto y que lamentablemente no contribuyen al producto, sino que son horas de no calidad. Son horas que finalmente podría estar destinado para avanzar en el proyecto, pero la estoy destinando para rehacer, reescribir acta de constitución, reescribir la línea base de costo, porque no puede seguir el proyecto funcionando sin corregir la línea base de los costos. Aquí simplemente, ya para ir cerrando, quedarse con el concepto de que el costo de la calidad debe también ser considerado dentro de los proyectos que se van desarrollando, para ir verificando que la calidad sea la requerida. ¿Y cómo uno verifica o cómo se asegura de la calidad? Comparando contra requisitos. Ya veremos una sesión exclusiva de calidad, y en esa veremos conceptos de calidad que seguramente ustedes ya manejan por otras asignaturas, y que la calidad en términos generales es el cumplimiento de los requisitos. O sea, ya se nos olvidó el concepto de la calidad subjetiva, sino que es el cumplimiento de requisitos. Por eso es importante que uno traduzca expectativas del cliente en conjunto de requisitos, de tal manera que al momento de decir que esta silla es mala, que esta silla es buena, que este micrófono es malo, es bueno, veamos el conjunto de requisitos. Porque si usted compró, por ejemplo, un micrófono, por decir, no sé, una Avermedia, y considera que es malo porque no está funcionando, porque chicharrea, lo que sea, bueno, lea mejor los requisitos o los requerimientos, y aparece que la Avermedia dura, no sé, una hora completa, y después de la hora comienza a perder intensidad, y eso aparece en las especificaciones. Por lo tanto, usted no puede decir que es malo, porque usted está consciente que eso aparece dentro de sus descripciones técnicas. Y si lo compró, entiende que usted está asumiendo de que tiene esa desviación o que tiene esa limitación, ¿sí? Entonces, importante entonces hacerse cargo del conjunto de requerimientos, requisitos, porque contra eso yo voy a evaluar la calidad de no solamente los entregables, sino que también de los proyectos asociados. Dicho sea de paso, hay un concepto que también se acuña aquí, que es el costo del ciclo de vida. El costo del ciclo de vida incluye
no solamente los costos asociados a la gestión del proyecto, o sea, cuánto me cuesta el prevencionista instalado en el agro, cuánto me cuesta el equipo que estoy arrendando para hacer la medición de lo que sea. No solamente eso, sino que también del producto. O sea, el costo de vida incluye el proyecto propiamente tal, como los entregables producto que elabore el proyecto. Ese es el concepto de costo de vida del proyecto, incluye todo. Con relación a eso mismo, dentro de esos costos, dado que uno considera el costo del proyecto, costo del producto y todo eso, uno espera que cuando tenga la reunión con el cliente, con la persona que lo está contratando, y estamos con este concepto del más menos, y si el cliente no está de acuerdo con su presupuesto, no por el precio, sino por el rango de inexactitud que usted le está dando, que usted le está diciendo nuevamente el más menos 70%, bueno, la invitación es que si alguien quiere reducir ese grado de incertidumbre, que lo haga con conocimiento. ¿Qué significa con conocimiento? Con mayor información. Yo les comentaba, me parece, en alguna clase, no estoy seguro, pero los informáticos definen la incertidumbre como aquel conjunto de datos que reduce la incertidumbre. Información es el conjunto de datos que reduce la incertidumbre. Por lo tanto, la única forma de batallar contra la incertidumbre es a través de la inyección de datos o de la saturación de datos. En la medida que yo tenga más datos, voy a ser capaz de reducir la incertidumbre. Por eso es que si la incertidumbre de este presupuesto más o menos 70% se está dando porque hay mucha incertidumbre, bueno, rebajémosla, reduzcámosla juntos, pero con datos. Proporciónenme más datos para poder reducir ese nivel de incertidumbre. Por lo tanto, para poder construir o estimar costos, sin duda que va a ser de mucha ayuda el manejar la EDT al dedillo. Significa que si la EDT está bien hecha, les va a salir, o las debería resultar relativamente sencillo, llevar esa EDT a un costeo, porque lo que hago ahí es costear por actividad. Entonces, voy costeando actividad por actividad. Aquellas actividades que no sean posibles de costear, significa que no está bien definida o no está bien, a ver cómo decirlo, no está bien configurada como paquete de trabajo entonces. Porque todas las actividades deberían ser susceptibles de cuantificar económicamente. Por ejemplo, no sé, coordinar reunión con parte interesada, uno dirá, ah, eso no tiene valor. Claro que tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Sí, porque es la cantidad de tiempo que usted está dedicando para hacer la coordinación. Eso perfectamente le puede tomar toda una mañana, porque a lo mejor esa persona es muy ocupada, no la puede atender, o a lo mejor su secretaria le está diciendo que tiene que llamar nuevamente, en fin, esos son tiempos. Por lo tanto, esos tiempos, sin duda que se consideran como eh, factibles de asignar a un valor monetario. ¿Sí? Por lo tanto, el apoyarse en la ADT va a ser algo que uno esperaría que ustedes lo utilicen para su futura cuantificación de los paquetes de trabajo en sus respectivos proyectos. Y espero también en el futuro, cuando estén desarrollando su proyecto de título, sean capaces también de cuantificar sus respectivos paquetes de trabajo asociados a sus respectivos objetivos específicos de su proyecto. Hay una técnica que hoy día no alcanzamos a ver, pero que es bastante valiosa, muy buena para el tema de lo que estamos viendo, que se llama el Earned Value Management, que es la gestión del valor ganado. La gestión del valor ganado nos permite no solamente ir chequeando los costos, sino que ir chequeando los costos contra el tiempo. O sea, estoy viendo lo que decía cuando partí la clase, 15 de junio, llevo gastado 100 unidades monetarias, estoy feliz, y en realidad no tan feliz. ¿Por qué? Porque debería estar gastando 80. Entonces estoy pasado en 20 unidades monetarias. Entonces, la gestión del valor ganado nos va a permitir saber qué tan bien o qué tan mal vamos con relación al control de los costos. Si estoy pasado o si voy al día o en realidad estoy generando una ganancia. Por eso se llama valor ganado. Y se plantea en positivo porque uno espera que en la medida que va avanzando el proyecto vaya ganando siempre, vaya ganando y no vaya perdiendo.
Entonces, si el Air Value Management es negativo, significa que está sobrecosteado, o sea, se está gastando más plata de la que corresponde. O también puede ocurrir que se está gastando la plata más rápido de lo que debería gastarse. O sea, está gastando de forma excesiva y muy rápido lo que ya tiene presupuestado. Cuando uno habla de costos, hay varios tipos de costos. En evaluación de proyectos seguramente los van a afinar más, pero está, por ejemplo, el costo oportunidad. El costo oportunidad no se calcula. El costo oportunidad, porque además es súper difícil de calcular y de estimar, pero un concepto más que cálculo. El costo oportunidad que usted haya decidido estudiar esta carrera significa que no pudo estudiar otra carrera en forma simultánea. Ese es el costo de oportunidad. Usted se está gastando una cantidad de plata no menor en esta carrera que pudiese habérsela gastado en otra carrera. Ese es un costo de oportunidad. Desde el punto de vista financiero es que usted, por ejemplo, apueste 1.000.000 de unidades monetarias, o en realidad pongámosle números fijos, 500.000 pesos, que es con lo que uno puede partir en la bolsa, 500.000 pesos en algunas acciones o 500.000 pesos en la cuenta de ahorro. Si se supone que cuando uno hace este ejercicio el costo de oportunidad es un costo de oportunidad exclusivo, o sea, toma una opción dejando otra. Ese es el concepto de costo de oportunidad. El costo de haber escogido lo que escogió y no la otra opción. Por eso es que es difícil de evaluar. Si usted se queda con esta opción, significa que dejó de lado la otra opción. Ese es el concepto de exclusividad. Entonces, esa exclusividad tiene un costo. Y ese costo se llama costo oportunidad. Por eso es que es difícil de calcular. Claro, cuando uno determina en temas de acciones como sencillo, porque son 500 y yo perdí, en vez de haberlos puesto en cuenta de ahorro, que me da más estabilidad, gano mucho menos, pero no pierdo plata. En cambio acá tengo posibilidades de ganar mucho en la bolsa, pero también tengo posibilidades de ganar, de perder mucho. Entonces, esta es un riesgo opuesto. El riesgo es alto. Es tan alto de que tengo probabilidades tanto de ganar como de perder. En cambio, en la cuenta de ahorro gano nada, muy poco, sobre todo ahora nada, pero es seguro, no pierdo. O sea, voy a tener los 500 más o menos, no sé, 50 pesos, ¿cuánto será? No sé, pero ahí. Pero no es mucho, o sea, prácticamente irrisorio. Pero si no voy con los mismos 500 y los pongo en la bolsa, puede que gane 800, no más de eso tampoco, y puede que a lo mejor llegue con 200, incluso es que llegue con números que no tenga por dónde recuperar. Por eso el costo de oportunidad es difícil de calcular porque depende de los temporales. Es atemporal, por lo tanto va a depender en qué momento yo haga el análisis para saber si ese costo, cuánto es el valor de ese costo. Por eso es que no se calcula. Pero es importante tenerlo claro el costo de oportunidad porque si se recuerdan cuando les di el ejemplo de del prevencionista puesto en el agro, cuánto gana, ese es el costo de oportunidad. El costo de oportunidad, si queremos sacar a ese prevencionista de ese sector y ponerlo en otro proyecto, su costo de oportunidad ahora es de 700.000 pesos. O sea, deberíamos pagarle más de 700 para poder sacarlo de ese lugar, porque su costo de oportunidad es 700. Ese es su precio puesto ahí en el agro. Ok. Me parece que ya hemos llegado, sí, hemos llegado al fin de la clase. En esta oportunidad vamos a quedar hasta acá, así que les agradezco el tiempo. Nos vemos entonces la próxima clase. Les deseo unas lindas vacaciones, disfruten, pónganse al día en todo lo que tengan pendiente. Este control sigue estando el próximo sábado. En esta oportunidad les hice un recordatorio, un remember, el día, o sea, un reminder, no un remember, claro, un reminder. Se los hice el día viernes, creo que fue bueno porque solamente una persona nomás no hizo el control. Y que esa persona está como, digo, como casi en riesgo porque ya lleva 3 controles sin hacer. Dijimos la última clase que iban a ser más o menos 2, pero no 3. Entonces ahí ya tendría un 0 que no hay posibilidad de recuperar. Entonces lo mismo voy a tratar de hacer este viernes, que no se les olvide que este sábado tenemos el último control, o digamos, este control previo a la salida de vacaciones, que vamos a tener este receso de una semana, para que lo consideren. Insisto, este control es cortísimo, son solamente 10 preguntas, así que sería para poder tener una buena evaluación.
Los dejo entonces, que les vaya muy bien. Saludos a todos.